Hay una droga en tu bebida, susurró la conserje. Después, el multimillonario expuso a su prometida. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí disfruta la historia. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas blancas del Hotel Imperial Reforma, iluminando las mesas, con copas de cristal y cubiertos de plata. El evento de desayuno para los inversionistas más cercanos al corporativo Salvatierra había comenzado a las 8 en punto, como siempre con el estilo de Ricardo, preciso, discreto y sin margen de error. Vestido con un traje gris claro, camisa blanca y corbata, color tinto, Ricardo ocupaba el asiento principal en la mesa central. Su porte serio imponía respeto. Con una mano ajustaba su corbata mientras su mirada recorría la sala con frialdad calculada. Los murmullos, las risas suaves y el sonido de los cubiertos creaban la atmósfera característica de un encuentro entre gente poderosa. A su lado, Valeria Montiel, su prometida y directora de comunicaciones del corporativo, conversaba animadamente con un inversionista japonés. Ricardo apenas le prestaba atención. Frente a él, un mesero había dejado hacía unos minutos un vaso de jugo de naranja. Un gesto de cortesía, aunque extraño. Ricardo detestaba ese sabor ácido y dulce a la vez. Nunca lo pedía. Tomó el vaso, pero no para beber. Giró lentamente el líquido dorado, observándolo con sospecha. No beba eso. La voz llegó clara, cortante como un cuchillo que atraviesa el murmullo del salón. Ricardo giró el rostro con calma. La persona que había hablado era una mujer con uniforme azul marino de conserje, cabello castaño recogido en una coleta baja y guantes de limpieza. Sostenía un trapo húmedo, como si apenas estuviera pasando por ahí. ¿Qué dijo?, preguntó Ricardo con un tono tan sereno como si comentara el clima. Ese jugo no es normal, replicó ella sin mirarlo directamente, apenas en un murmullo audible solo para él. Si me cree, no lo tome, sino pruébelo y verá. La mujer se dio la vuelta y continuó limpiando. Ricardo colocó el vaso sobre la mesa, la duda pesándole más que la curiosidad. Su instinto le decía que debía tener cuidado. No era la primera vez que alguien cercano intentaba traicionarlo. Con un gesto llamó a su Marcos Rivas. «Llévate este vaso de inmediato». Marcos asintió y se lo llevó sin hacer preguntas. Más tarde, cuando el evento había terminado y los inversionistas se habían retirado, Ricardo se encontraba en una oficina temporal del 9º piso del hotel. Sobre la mesa estaba el reporte de un laboratorio independiente. El análisis era el jugo, contenía una baja concentración de escopolamina, un sedante conocido por provocar pérdida de memoria a corto plazo y alterar la conducta. Ricardo apretó lentamente el puño. No le sorprendía que intentaran drogarlo. Lo que sí lo intrigaba era que alguien lo hubiera advertido sin pedir nada a cambio. Esa misma tarde pidió hablar con el personal de limpieza. La jefa del área, una mujer llamada Linda, le mostró la lista de turnos. Hoy en la mañana había 4 asignados para el lobby, explicó. 2 hombres, un señor mayor y una chica que apenas entró la semana pasada. Se llama Elena Ríos. Quiero verla. Se fue temprano. No dijo por qué, pero tengo su extensión interna. Ricardo tomó el número anotado. Aprisa y marcó no obtuvo respuesta. Sin embargo, al caminar por el área de mantenimiento, escuchó el sonido de un trapeador deslizándose sobre el piso. Allí estaba ella, Elena, concentrada en limpiar una mancha, ni sorprendida ni nerviosa, solo tranquila. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Ricardo, acercándose. Elena se detuvo. Observó por un momento la huella que habían dejado los zapatos de él en el piso y contestó con «porque sería absurdo que alguien como usted muriera por un vaso de jugo. Las muertes feas me molestan». «¿Quién eres?». «Una conserje», respondió sin levantar la voz, inclinándose para frotar la mancha. «Pero también alguien que ya perdió a una persona por culpa de un jugo envenenado. Hoy fue la segunda vez que me cruzo con algo así». Ricardo la observó en silencio. No sabía si debía sentirse agradecido o desconfiar todavía más. «Debe saber que no confío en la gente que hace cosas buenas sin esperar nada a cambio». «Entonces piense que estoy loca», dijo ella encogiéndose de hombros. «Pero al menos sigue con vida». Esa noche, incapaz de dormir, Ricardo llamó a Marcos. «Investiga todo sobre Elena Ríos. Algo no cuadra». Horas después, Marcos volvió con el informe. «No encontramos registros oficiales de ella. No hay identificación, ni licencia de conducir, ni historial escolar. No existe en el sistema». Ricardo se quedó pensativo. ¿Y quién la contrató? La empresa de limpieza externa. Fue un contrato temporal firmado hace 8 meses. Ricardo frunció el ceño. «Se está escondiendo, estoy seguro». «Tal vez», dijo Marcos, «pero si hubiera querido hacerle daño no lo habría salvado. Quizá ella es la que está siendo perseguida». Ricardo no respondió. En sus ojos había algo entre desconfianza y una creciente curiosidad. ¿Quién era esa mujer que había aparecido justo en el momento preciso? Al día siguiente bajó de nuevo a la planta de mantenimiento.
Encontró la puerta entreabierta de la sala de suministros. Adentro, bajo la luz parpadeante de un foco fluorescente, Elena se amarraba las agujetas. ¿Sigue vivo?, preguntó ella sin mirarlo. Todavía consciente, contestó él, entrando con calma. Elena se levantó, limpiándose las manos en el uniforme. ¿No debería estar dirigiendo su empresa en lugar de perder el tiempo aquí abajo? Ya sabes quién soy. Claro, limpio pisos. No soy ciega. Ricardo sonrió de lado. Entonces dime directamente quién eres realmente. Por primera vez, él pudo ver sus ojos azules con claridad. Tenían una serenidad extraña, como si guardaran historias rotas. Alguna vez fui alguien más, respondió ella. Tenía nombre, documentos, fotos, todo. Un día lo borraron, no por cometer un crimen, sino por decir la verdad en un sistema que vive de mentiras. Ricardo frunció el ceño. Necesito detalles. No son de su incumbencia. Yo lo salvé porque estaba a punto de beber veneno, nada más. Hablas como alguien con entrenamiento en seguridad. Elena soltó una risa breve. Se sorprendería de cuántos con estudios terminan trabajando en cosas simples, como limpiar pisos. Entonces es cierto, dijo él. ¿Fuiste expulsada del sistema? Ella lo miró fijamente con una sonrisa amarga. Para los de su mundo, personas como yo no existen. Y si existimos, somos manchas que quieren borrar. Ricardo guardó silencio. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara con tanta franqueza, y menos aún sin pedir nada a cambio. ¿Piensas irte? ¿A dónde?, respondió con calma. Ya me investigaste. Si otros lo hacen, también me encontrarán. Y si me encuentran, tal vez esta vez no me eliminen. Ricardo se quedó quieto, procesando cada palabra. En su interior, algo le decía que había mucho más detrás de esa mujer. Cuando Ricardo salió de la sala de mantenimiento, ya caía la tarde en la Ciudad de México. Las luces del Paseo de la Reforma iluminaban el horizonte, pero su mente no estaba en la ciudad, sino en esa mujer que lo había mirado directo a los ojos, sin pestañear. Horas después, en su oficina privada, en el piso 42 del corporativo Salvatierra, Ricardo repasaba una carpeta delgada. Frente a él estaba Marcos, con el ceño fruncido. Buscamos en todas las bases de datos, archivos federales, registros civiles. No hay nadie llamada Elena Ríos en los últimos 40 años que coincida con su edad, huellas o características físicas. ¿Ni siquiera una licencia de conducir?, preguntó Ricardo incrédulo. Nada, tampoco seguro médico, historial escolar, ni cuentas bancarias. Es como si nunca hubiera existido. Ricardo apoyó los codos sobre el escritorio, entrelazando los dedos. No era ajeno a la gente que vivía fuera del sistema, pero el caso de Elena parecía demasiado meticuloso, demasiado limpio. ¿Y por qué trabaja de conserje? La contrataron hace 8 meses a través de una agencia externa, respondió Marcos. El contrato es por turnos y fue firmado, de manera anónima. ¿Algún antecedente penal? Ninguno. Ricardo soltó una risa irónica. Entonces es un fantasma. No un fantasma, corrigió Marcos, pero sí alguien fuera de lo común. Ricardo se reclinó en su asiento pensativo. En su interior, una idea le rondaba con la mujer que lo había salvado. No, era cualquier persona. Y cuanto más buscaba, más enigmas encontraba. Esa tarde decidió regresar al hotel. Esta vez no llevaba su traje impecable, sino una camisa blanca remangada y pantalones grises. Cuando llegó al sótano, la puerta de la sala de suministros estaba apenas abierta. Allí estaba Elena, sentada en una silla de madera, atándose una de las agujetas. ¿Todavía vivo?, preguntó ella sin levantar la vista. Sí, y más curioso que antes, respondió Ricardo entrando. Ella se puso de pie, limpiando sus manos en el uniforme. ¿Qué hace aquí? Su lugar está arriba, en las salas de juntas, nos. Aquí, en los sótanos. Quería verte. ¿Y para qué? ¿Para darme las gracias o para interrogarme? Ricardo esbozó una media sonrisa, un poco de ambas. Por primera vez, él pudo ver sus ojos azules con claridad. Eran serenos, pero cargaban con un peso que pocas personas conocían. Alguna vez tuve otro. Nombre, otros documentos. Una vida distinta, dijo ella. De pronto, como si hubiera leído sus pensamientos, todo desapareció de un día para otro. ¿Por qué no por un crimen?, contestó con firmeza. Por decir la verdad en un sistema que no tolera la verdad. Ricardo la observó en silencio, intrigado. Si lo salvaste fue porque notaste el veneno antes que yo. Eso no lo hace una simple conserje. Elena rió con suavidad. Se sorprendería de cuántos profesionales terminan trabajando en oficios que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Entonces sí fuiste expulsada del sistema. Ella lo miró fijamente con una sonrisa amarga. En tu mundo los que incomodamos somos borrados, y si permanecemos somos una mancha que quieren limpiar. Ricardo cruzó los brazos. No estás aquí por casualidad. No, estoy aquí por ti, replicó ella con frialdad. Lo que hice fue por mí. No soporto ver morir a alguien de una forma absurda, incluso si hubiera sido un desconocido. Elena dejó el trapo en un estante y lo miró directamente. Incluso si fuera un extraño, no clasifico a la gente por su título o por el dinero que tiene, sino por si vale la pena salvarlo. Y esa mañana usted me pareció alguien que todavía merecía vivir. Ricardo quedó callado, incómodo. No estaba acostumbrado a que alguien lo desnudara con palabras tan simples y sin esperar nada a cambio. Esa noche, de regreso en su Pentose de Reforma, Ricardo revisó archivos. En su computadora había documentos que le parecieron extraños.
extraños, movimientos financieros con su firma digital que él nunca había autorizado. Uno de ellos, por 200 millones de pesos, lo conectaba directamente con la oficina de relaciones públicas donde trabajaba Valeria Montiel. Al día siguiente, durante una cena privada, Valeria apareció con un vestido rojo, vino y una sonrisa ensayada. Mañana tenemos la sesión de fotos para la revista. Ya está todo preparado, dijo sirviendo vino en su copa. Solo debes estar listo a las 11 en punto. Ricardo la observó con frialdad. ¿Y qué pasa si cancelo? Buscaría otra forma de salir adelante, respondió ella sonriendo con cinismo. Ya me conoces, no dejo que una puerta cerrada me detenga. Ricardo fingió indiferencia, pero en su interior sabía que había algo turbio detrás de cada palabra de Valeria. Esa misma noche llamó a Marcos a su casa. Sobre la mesa de roble había decenas de documentos impresos. Están manipulando la estructura de la empresa, explicó Ricardo. Mi firma ha sido falsificada en al menos 5 contratos. Marcos hojeó los papeles con nerviosismo. ¿Crees que Valeria es la responsable? No solo eso, dijo Ricardo con voz baja. Creo que planea reemplazarme. El asistente lo miró con horror. ¿Y el compromiso? Una fachada. Si me acusan de fraude, los accionistas la verán como la opción limpia y confiable. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Ricardo sabía que su prometida era mucho más peligrosa de lo que aparentaba. 2 días después, Ricardo volvió al hotel. Esta vez no buscaba respuestas sobre los contratos, sino sobre Elena. La encontró en el mismo pasillo de servicio limpiando un estante de acero inoxidable. No pareces alguien que se pierda con facilidad, dijo ella sin voltear al notar su presencia. No estoy perdido. Solo necesitaba aire y hablar contigo. Ya hablamos. No lo suficiente. Ella dejó el trapo y lo miró de frente. ¿De qué quieres hablar? De la gente que sabe demasiado y sin embargo vive como si no supiera nada. ¿Tú entras en esa categoría? Ella entrecerró los ojos como si él hubiera tocado un tema demasiado sensible. ¿Y tú? Contraatacó. ¿Eres de los que confían demasiado rápido o de los que controlan todo hasta quedarse solos? De ambos, respondió Ricardo con honestidad. Confié en las personas equivocadas y luego traté de controlar todo. Al final, nadie se quedó. Elena lo estudió con atención. Yo no confío con facilidad. Bien, dijo él, porque no eres alguien en quien cualquiera pueda confiar a la primera. En ese pasillo estrecho, bajo la luz parpadeante, ambos quedaron en silencio. No había hostilidad, pero tampoco confianza, solo una tensión que no podían ignorar. Alguien borró tu vida, dijo Ricardo suavemente. Sí, y decidí no regresar. Volver significaba aceptar el mismo sistema que me destruyó. Prefiero quedarme afuera y vivir pequeña. Pero no te quedaste pequeña. Esa mañana me salvaste. No lo salvé, lo corrigió ella. Solo evité que muriera por confiar en la persona equivocada. Ricardo frunció el ceño. Ya lo habías visto antes. Elena bajó la mirada. Su voz se volvió grave. Un socio mío murió por descubrir archivos falsificados en un caso financiero. Yo hablé y me acusaron de inestable. Lo suspendieron. A él lo accidentaron. Sin cámaras, sin testigos. Ricardo se quedó helado. La historia encajaba con lo que estaba empezando a descubrir en su propia empresa. ¿Para quién investigabas? No importa, ya no investigo, solo limpio, menos sangre de por medio. Ricardo apoyó una mano en el estante de acero. Alguien está firmando documentos a mi nombre. Necesito saber quién es. Elena lo miró largo rato, como evaluando si debía volver a una batalla que ya la había destruido una vez. ¿De verdad estás listo para confiar en alguien sin nombre, sin credenciales y sin pasado? Ricardo sostuvo su mirada. No necesito diplomas. Necesito a alguien que aún sepa distinguir lo real de lo falso. Un par de días después, Ricardo y Elena se reunieron en una pequeña cafetería de la Condesa. El lugar estaba casi vacío y eligieron una mesa en la esquina más apartada. Ella había dejado su uniforme y llevaba una blusa beige sencilla con pantalón negro. Aún así, su postura recta y la firmeza en sus ojos azules revelaban que no estaba allí para perder el tiempo. Sacó de su bolsa un cuaderno y lo abrió frente a él. Este es un esquema del sistema interno de tu corporativo. Señaló un mapa hecho a mano con lápiz. Si alguien usó tu firma digital, el acceso debió quedar registrado en un dispositivo físico dentro de las oficinas. Los equipos no guardan la dirección IP a menos que haya una conexión externa con los registros de entrada al edificio. Puedo decirte desde qué computadora se hizo. Ricardo arqueó una ceja. ¿Y cómo sabes todo esto? Porque antes de que me borraran, yo hacía justamente rastrear anomalías, conexiones y fraudes. Tomó un sorbo de té sin quitarle los ojos de encima. No necesito tu dinero. Lo único que quiero es que si la verdad aparece no la entierres como hicieron conmigo. Ricardo la observó con seriedad. ¿Qué pasa si la verdad te entierra otra vez a ti? Elena bajó la voz. Entonces al menos no morí callada. El silencio se instaló entre ambos, interrumpido solo por el ruido de una licuadora en la barra. Adriana sintió lentamente. Está bien, te daré los registros de acceso. Y yo te daré nombres, respondió ella con firmeza. Esa misma noche, de regreso en su pentús, Ricardo hurgaba en el closet de Valeria mientras ella se arreglaba en otro cuarto. No buscaba joyas ni secretos personales, sino algo que confirmara sus sospechas. Detrás de un cuadro encontró un teléfono oculto. No tenía contraseña, pero al encenderlo, descubrió una carpeta disfrazada bajo el nombre Rotina Fitness. Dentro no había
Nada de ejercicios, eran grabaciones de voz y documentos financieros. El primer audio lo dejó helado. Era la voz de Valeria. Él no sospecha nada. Deja el vaso cerca de su laptop. Marcos no revisará. Una risa masculina se escuchó al fondo, la de un hombre a quien Ricardo reconoció: Rodrigo Beltrán, miembro de la mesa directiva. Con que esté inconsciente unas horas bastará para firmar las transferencias, decía Beltrán en el audio. Después anunciaremos el compromiso y la prensa hará el resto. Ricardo apretó los dientes. Era la prueba de que el atentado con el jugo de naranja había sido planeado desde dentro y Valeria lo había ejecutado con ayuda de un consejero de confianza. Al día siguiente, en otra cafetería de la ciudad, Ricardo le mostró el teléfono a Elena. Necesito que respaldes todo. Ella encendió una vieja laptop, conectó el dispositivo y comenzó a trabajar con rapidez. Sus dedos se movían sin pausa. Los audios están filtrados y procesados con software profesional, el tipo que solo usan agencias de investigación. Valeria no pudo conseguir esto sola. ¿Y la voz del hombre? Elena ejecutó un programa de coincidencia de voz. En segundos apareció el resultado. Rodrigo Beltrán, confirmó ella. Ricardo asintió. Ya lo había imaginado. Elena siguió revisando. Encontró correos temporales donde Valeria coordinaba cambios en las reglas de votación de la empresa. El plan era incapacitar a Ricardo y hacer que la Junta otorgara el poder ejecutivo de manera temporal a ella. Una jugada maestra disfrazada de compromiso matrimonial. Entonces no era paranoia, murmuró Ricardo con el rostro endurecido. Me estaban preparando una emboscada. Elena levantó la vista hacia él. ¿Y qué piensas hacer con esto? Esperar el momento exacto, dijo él sereno, aunque por dentro hervía de rabia. Esa noche, Ricardo fingió normalidad. Asistió a una reunión en el corporativo, donde Valeria apareció radiante como siempre, con una sonrisa calculada. En el elevador, ella lo miró con picardía. Gracias por no faltar. Pensé que todavía estabas molesto por la sesión de fotos. Solo necesitaba tiempo, respondió él con un tono ambiguo. ¿Y ya sabes en quién confiar?, preguntó ella con esa sonrisa que a otros hipnotizaba. Ricardo la miró fijo y sonrió levemente. Estoy aprendiendo. Por dentro sabía que la estaba observando con otros ojos, ya no como su prometida, sino como la enemiga que lo había intentado traicionar. Mientras tanto, en una taberna discreta de la colonia Roma, Elena recibió un mensaje en su casillero del hotel. De sí sigues viva, Reyes. Ese apodo le provocó un escalofrío. Solo una persona la había llamado así: Héctor Medina, antiguo compañero de la unidad de asuntos internos, donde ella había trabajado. Lo encontró en una mesa apartada con un vaso de whisky barato y la camisa arrugada. Al verla, sonrió con ironía. Así que sigues respirando. ¿Qué quieres, Héctor?, preguntó Elena manteniendo distancia. Recordarte que el que arruinó tu vida todavía sigue vivo y ahora está más cerca de ti de lo que piensas. Elena lo observó con desconfianza. Debiste dejar esto enterrado. Tu verdad enterrada es la razón por la que otros siguen muriendo, contestó él con voz grave. Y créeme, lo que vi en tu caso no fue accidente. Ricardo entró en ese momento al bar. Se detuvo al verlos, juntos. No dijo nada, pero su mirada era tan fría que bastaba para incomodar a cualquiera. Héctor lo reconoció de inmediato. Salvatierra soltó sorprendido. Vaya, ahora entiendo por qué estás aquí. Ricardo se acercó con tono firme. ¿Y tú quién eres? El último que vio a Elena salir con el expediente del senador Arizmendi, respondió Héctor sin rodeos. El nombre cayó como un balde de agua helada. Ricardo lo conocía. Arizmendi no solo era senador, también asesoraba el Fondo de Energía Renovable del corporativo y mantenía una estrecha relación con Valeria. Elena bajó la mirada. La vergüenza no era por culpabilidad, sino por todo lo que había sufrido y callado. Héctor remató con dureza. Ese hombre fue quien movió los hilos para silenciarla. Y adivina quién fue una de sus patrocinadoras más, tu querida Valeria Montiel. La tensión se volvió insoportable. Ricardo salió del bar sin decir palabra. Elena lo alcanzó en la calle bajo la lluvia ligera. Me jugaste la vida por decir la verdad, murmuró ella con voz quebrada. Él la miró con seriedad. Y sin embargo, me salvaste a mí. Eso dice más de ti que de todos ellos juntos. Elena apretó los labios, sus ojos azules fijos en él. La verdad no. Siempre salva. A veces destruye primero al que la sostiene. Tal vez, replicó Ricardo suavemente, pero prefiero caer sabiendo la verdad que vivir bajo una mentira. Ambos quedaron en silencio, bajo la luz amarilla de un farol que apenas iluminaba la calle mojada. Entre ellos había una conexión, imposible de negar, un lazo que no tenía que ver con confianza inmediata, sino con la certeza de que estaban atados por heridas similares. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra queso en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. El Hotel Imperial Reforma se había transformado en un escenario de lujo. La prensa nacional estaba reunida en el salón principal para cubrir lo que se anunciaba como el compromiso más esperado del año, la unión de Ricardo Valverde y Valeria Montiel. Cámaras, micrófonos y luces de escenario inundaban el lugar. Todo estaba calculado para brillar, salvo por el hecho de que Ricardo tenía otros planes. Valeria apareció vestida con un elegante vestido verde esmeralda que resaltaba sus hombros descubiertos. Su sonrisa era perfecta, ensayada
maquillada 1000 veces frente al espejo. Saludaba a políticos, empresarios y celebridades, convencida de que en pocos minutos se consagraría como la mujer más poderosa de la élite mexicana. A las 7 en punto, el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Damas y caballeros, esta noche celebramos la unión de dos figuras que representan confianza y visión de futuro. Los aplausos retumbaron. Valeria avanzó con paso firme hacia el escenario, sosteniendo la pequeña caja del anillo en sus manos. El momento de gloria estaba al alcance. Entonces Ricardo entró. Vestía un impecable smoking negro con corbata delgada. Su rostro era una máscara imperturbable. Avanzó hasta el podio, saludó con un gesto frío a Valeria y tomó el micrófono. Antes de hablar de compromiso alguno, dijo con voz: necesito compartirles algo. La sala quedó en silencio. Valeria lo miraba con nerviosismo disfrazado de sonrisa. Ricardo sacó de su saco una memoria USB, la conectó y la pantalla gigante detrás del escenario se encendió. Se escuchó la voz de Valeria. Él no sospecha nada. Deja el vaso cerca de su laptop. Marcos no revisará el público, murmuró confundido. Algunos empresarios se miraban entre sí, perplejos. Luego sonó la risa de Rodrigo Beltrán. Que esté inconsciente unas horas bastará para firmar las transferencias. Después anunciaremos el compromiso y la prensa hará el resto. Un silencio sepulcral llenó el salón. Valeria intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban. Eso es un montaje, gritó tratando de sonar convincente. Ricardo la miró con serenidad como quien observa a alguien que acaba de quedar en evidencia. No necesito que me propongas nada, Valeria. No me casaré con alguien que intentó drogarme, falsificó mi firma y manipuló la empresa que construyó mi familia. Los murmullos se convirtieron en un escándalo. La prensa se abalanzó hacia adelante, disparando flashes sin cesar. Varios invitados grababan con sus teléfonos. El equipo legal de Ricardo entró en el salón acompañado de agentes encubiertos. Valeria retrocedió un paso, aún con la caja del anillo en la mano. Esto es un malentendido, Ricardo. Esto es una confesión grabada, la interrumpió él con frialdad, y una prueba de que quisiste arrebatarme todo. En ese momento, desde un costado del escenario, apareció Elena Ríos con su uniforme azul marino. No llevaba maquillaje ni joyas, pero su sola presencia causó impacto. Ella fue quien me advirtió aquel día, anunció Ricardo señalándola, la que arriesgó su vida por decirme la verdad. Cuando todos callaban, Valeria la miró con furia. ¿Te atreves a traer a esa sirvienta aquí? Elena no se inmutó. No es atrevimiento, respondió con voz firme. Es la verdad la que se atreve. Los agentes esposaron a Valeria mientras ella gritaba. No sabes lo que acabas de hacer, Ricardo. Has destruido todo. No, contestó él con calma. Acabo de salvar lo que realmente importa. El salón quedó en silencio. Ricardo se acercó al podio y miró al público, a los mismos que antes lo habían aplaudido junto a Valeria. Mi compromiso se cancela, dijo sin titubeos, pero mi integridad no. La empresa seguirá adelante porque la verdad pesa más que cualquier mentira. Vestida de gala, la prensa explotó en preguntas. Los flashes no se detuvieron. Valeria fue escoltada fuera del lugar mientras algunos de los consejeros presentes evitaban mirarlo a los ojos. Esa noche los titulares invadieron los portales. Ricardo Valverde cancela compromiso en vivo y desenmascara complot en su contra. Las acciones del corporativo se sacudieron con volatilidad, pero los analistas más agudos comprendieron que Ricardo no había perdido el control, lo había recuperado. Horas después, ya en la soledad de su pentose, Ricardo se sirvió una copa de vino y marcó un número al otro lado de la línea. Contestó la voz suave de sí, gracias, dijo él con una sinceridad que pocas veces dejaba escapar. Gracias por recordarme que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Del otro lado hubo un silencio breve antes de que ella: no lo hice por ti, lo hice porque la verdad nunca debería ahogarse en veneno. Ricardo sonrió con amargura, mirando la ciudad desde la ventana. Por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir que no estaba solo en la batalla. Pasaron unos días. La noticia de la caída de Valeria Montiel todavía acaparaba portadas, pero cuando Ricardo fue al hotel buscando a Elena, encontró el casillero vacío. Había dejado un sobre con su nombre escrito a mano. Lo abrió ahí mismo. Dentro había una hoja con pocas líneas. No pertenezco a tu mundo, pero espero que vivas con la verdad sin que nadie tenga que maquillarte. Te salvé una vez, pero lo demás te toca a ti, Elena. Ricardo apretó el papel con fuerza. Había conocido a cientos de personas en su vida, pero ninguna había desaparecido, dejándole un vacío tan profundo como esa mujer. En los días siguientes, Ricardo asistió a juntas donde se discutía quién reemplazaría a Valeria en la dirección de comunicación. No intervino. Se limitaba a escuchar en silencio, cada vez más distante de aquel mundo que antes dominaba con autoridad. Una tarde, en su
departamento, mientras observaba los rascacielos desde su balcón, pensó en ella, en sus ojos azules que parecían atravesarlo en esa manera tan directa de decir la verdad sin adornos. No perteneces a mi mundo, murmuró para sí, pero yo sí pertenezco al tuyo. La copa de vino quedó olvidada sobre las mesa. Ricardo sabía que tarde o temprano volvería a buscarla. Los días pasaron, y aunque los medios todavía hablaban de la caída de Valeria Montiel, lo único que Ricardo podía pensar era en la desaparición de Elena Ríos. No había rastro de ella en el Hotel Imperial Reforma, ni en las oficinas de la empresa de limpieza. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Una mañana Ricardo llegó al hotel con una bolsa de café y 2 croissants. Había decidido buscarlas en el área de servicio. Linda, la jefa de limpieza, lo detuvo con un gesto. «Ella ya no trabaja aquí. ¿Renunció?», preguntó Ricardo con un hilo de esperanza en la voz. Solo dejó un sobre en su casillero. No dijo a dónde iba. Ricardo abrió el sobre frente a ella. Adentro había una nota breve escrita con la misma letra firme de «Sobreviviste a la trampa, ahora te toca vivir sin máscaras. Gracias por confiar aunque sea un poco, Elena». El papel era liviano, pero al guardarlo en el bolsillo le pesaba como plomo. Esa tarde, de regreso en el corporativo Salvatierra, Ricardo se encontró en medio de una junta tensa. Los directivos discutían acaloradamente quién debía ocupar el puesto que había dejado Valeria. Nadie se ponía de acuerdo. Ricardo permaneció en silencio hasta que de pronto se levantó y salió sin decir nada. Sus pasos resonaron en el pasillo, dejando atrás las voces que una vez le parecieron tan importantes. Esa noche, su pentose estaba más vacío que nunca. Las paredes blancas y los muebles de diseñador no podían ocultar el vacío. Se sirvió otra copa de vino, pero ni siquiera la probó. Caminó hasta la ventana mirando las luces de la ciudad. Recordó las palabras de «no clasifico a la gente por su título o su dinero, solo por si merece ser salvador». Pasaron semanas. Ricardo le pidió a Marcos que siguiera buscándola. Una mañana el asistente llegó con un sobre delgado. No encontramos boletos de avión ni de tren, pero una cámara de seguridad en la central de autobuses del norte la captó con una mochila y un abrigo oscuro. Parece que se dirigía hacia el sur del país. Y después desapareció otra vez. Ricardo suspiró. Sí, no quiere ser encontrada, no lo será. Marcos lo miró con seriedad. Tal vez no quería que la siguieran, pero tal vez sí quería que la entendieran. Esas palabras se le quedaron grabadas. 3 días después, Ricardo viajó discretamente hacia Veracruz. Recorrió pueblos costeros, preguntó en terminales y mercados. En una gasolinera vieja, el encargado le habló de un centro comunitario nuevo. Se llama Refugio Puerto Esperanza. Lo abrió una mujer joven que ayuda a mujeres maltratadas y niños sin hogar. Todos la respetan. No es de aquí, pero ya es parte del pueblo. Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se llama? Elena. La sonrisa que intentó contener se le escapó. Llegó al lugar al atardecer. Era una casa de madera pintada de blanco con un letrero gastado que decía Puerto Esperanza. Nadie queda atrás. Desde el auto observó las ventanas. En una de ellas, macetas con orquídeas adornaban el alféizar. Y allí estaba ella, agachándose para amarrar los zapatos de una niña. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta sencilla y su rostro se iluminaba con una sonrisa auténtica que Ricardo nunca había visto en ella. No bajó enseguida. Se quedó en el coche mirando cómo Elena jugaba con los niños en el patio. No había lujo, ni cámaras, ni periodistas. Solo risas y tranquilidad. Esa noche finalmente entró al refugio. El lugar olía a sopa caliente y pan tostado. Había mujeres conversando mientras jugaban a las cartas y niños corriendo por los pasillos. Ninguno lo reconoció. Allí era un desconocido más. Elena apareció al final del pasillo. Al verlo se detuvo. No sonrió, no se sorprendió, como si hubiera sabido que tarde o temprano él llegaría. «¿Qué buscas aquí?», preguntó con voz calma. «No busco poder», contestó Ricardo. «No busco dinero ni títulos. Solo busco a alguien que me enseñó que aún se puede confiar en la verdad». Ella lo observó con sus ojos azules, intentando descifrar si hablaba en serio. Luego lo guió hasta la playa detrás del refugio. El mar golpeaba suavemente la arena bajo la luz de la luna. «¿Dejaste la empresa?», preguntó Elena. «Sí, renuncié». «¿Por qué?». «Porque quiero vivir con la verdad, tal como tú me dijiste». Elena soltó una risa ligera, no burlona, sino incrédula. «Pasé años diciéndome que si alguien necesitaba ayuda, yo estaría ahí, pero nunca pensé que yo podría necesitar a alguien». Ricardo la miró fijamente. «No vengo a salvarte, vengo a pedirte que me dejes estar, aunque sea en silencio, a tu lado». Ella lo estudió con detenimiento, como si buscara grietas en sus palabras. Finalmente asintió con un gesto leve. Los días siguientes, Ricardo comenzó a ayudar en el refugio. Nadie sabía que era un multimillonario. Para los demás era simplemente el hombre alto que arregla computadoras y lava platos. Todas las tardes se arremangaba la camisa, se ponía un mandil y fregaba los trastes.
en el pequeño comedor. Por las noches leía cuentos a los niños que despertaban de pesadillas. Elena lo miraba de lejos sin acercarse demasiado. No era desconfianza, era miedo a perder otra vez. Sabía lo que era construir algo y verlo derrumbarse en segundos. Una noche de tormenta, la luz se fue en todo el refugio. Las mujeres y los niños se agruparon en la sala principal con linternas y velas. Ricardo bajó al cuarto de los fusibles para reparar el sistema. Cuando la electricidad volvió, un grito se escuchó en el comedor. Una de las mujeres había visto en la televisión la cara de su agresor en un anuncio político. Se desmayó del susto. Elena corrió hacia ella para consolarla. Ricardo se acercó después en silencio, entregándole una manta y retirando discretamente la pantalla encendida para que no la viera más. No dijo nada, solo actuó. Cuando todo volvió a la calma, Elena lo miró a los ojos. Nunca preguntas por qué tenemos miedo. No necesito saberlo, respondió Ricardo. Solo necesito estar donde me necesiten y apartarme cuando... No. Esa noche, por primera vez, ella lo vio no como un empresario poderoso, sino como alguien dispuesto a quedarse incluso en la oscuridad. Días más tarde, caminaron juntos por un terreno baldío detrás del refugio. Elena le mostró el espacio donde soñaba construir una pequeña aula para los niños. El suelo estaba húmedo y Ricardo tenía el pantalón lleno de lodo. Antes pensaba que si era lo bastante fuerte no necesitaría de nadie, confesó ella. ¿Y ahora? Ahora creo que lo que más necesitamos no es alguien que nos rescate, sino alguien que tenga la paciencia de esperar mientras nos levantamos, solos. Ricardo la escuchó en silencio. Yo no vine a salvarte, Elena. Vine a pedir perdón por todas las veces que cerré los ojos ante la verdad. Ella lo miró con los ojos brillosos, pero no dejó caer lágrimas. Era la emoción contenida de quien ha sufrido demasiado y apenas empieza a permitirse sentir. Sabes, dijo con voz ronca, a veces pienso que habría sido más fácil morir. Aquel día en el puente de la unidad. Ricardo se tensó, pero al despertar en el hospital encontré una nota de una enfermera que decía, la vida no empieza cuando perdonas a otros, empieza cuando te perdonas a ti mismo. ¿Y ya te perdonaste?, preguntó él suavemente. Elena lo sostuvo con la mirada durante varios segundos. Tal vez apenas estoy empezando. Esa noche, después de cenar, lo invitó a sentarse con ella en las escaleras traseras del refugio. Llevaba 2 tazas de chocolate caliente. Le entregó una sin decir nada. Ricardo la aceptó y juntos se quedaron en silencio mirando el mar oscuro. Antes creía que si tenía suficiente dinero y poder, nadie podría lastimarme otra vez, dijo él con voz baja. Y descubriste que el dolor no viene de la pobreza, sino de quienes confiamos, contestó ella. Él la miró directamente. No necesito que confíes en mí por completo, solo lo suficiente para que me permitas quedarme aquí aunque sea un día más. Elena puso su mano sobre la de él. No fue un gesto firme ni definitivo, pero sí suficiente para que Ricardo supiera que ya no estaba solo. La vida en el refugio Puerto Esperanza se volvió rutina para Ricardo. Por las mañanas limpiaba pisos, ayudaba en la cocina o arreglaba la instalación eléctrica. Por las tardes jugaba con los niños o colaboraba con las mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas. Nadie sabía que era un empresario que había estado en la portada de las revistas financieras más importantes. Para todos era simplemente Ricardo el que siempre ayuda sin preguntar nada. Pero la calma se rompió cuando un sobre llegó al buzón del refugio. Estaba dirigido a Elena. Ella lo abrió en la oficina pequeña del centro. Ricardo entró justo cuando ella terminaba de leer. Su rostro estaba pálido, los labios apretados. ¿Qué dice?, preguntó él. Ella le mostró el encabezado. Oficina de Asuntos Internos. Citatorio para revisión de caso pendiente. Van a revisar mi suspensión, explicó con voz apagada. El caso que me destruyó hace 5 años. Ricardo tomó el papel y lo repasó con cuidado. El mismo caso donde estaba involucrado el senador Arizmendi. Isabel asintió. Él fue el que movió todo. Yo encontré pruebas de acoso y corrupción en un expediente, pero lo voltearon contra mí. Dijeron que había fabricado pruebas. Me suspendieron y 2 semanas después intentaron matarme en un accidente. Ricardo la miró fijamente. Entonces este es el momento. No puedes huir otra vez. ¿Y qué pasará si vuelven a aplastarme?, replicó ella con un nudo en la garganta. Esa gente tiene dinero, poder, conexiones. Yo no tengo nada. Tienes la verdad, contestó él. Y ahora me tienes a mí. Elena lo observó en silencio. Había algo en la forma en que Ricardo hablaba que le daba una fuerza inesperada. Esa noche Ricardo contactó a Héctor Medina, el viejo compañero de Elena que aún conocía los pasillos oscuros del sistema. Lo citó en un café en Veracruz. Héctor llegó con la misma camisa arrugada y la mirada cansada, pero cuando escuchó el plan, su semblante se endureció. Si van a exponer a Arizmendi, necesitan pruebas sólidas. No basta con tu palabra ni con la de Elena. ¿Y puedes conseguirlas?, preguntó Ricardo. Tal vez. Todavía tengo contactos que recuerdan aquel expediente.
Y sé que existía un correo electrónico que nunca salió a la luz. Una orden directa del despacho de Arizmendi pidiendo eliminar a Elena del sistema. Consíguelo, dijo Ricardo sin dudar. No importa cuánto cueste. Héctor lo miró con un destello de ironía. Fácil hablar cuando uno tiene bolsillos llenos. No hablo de dinero, replicó Ricardo con seriedad. Hablo de riesgos. Estoy dispuesto a asumirlos. Los días siguientes fueron intensos. Ricardo y Héctor recopilaron archivos, grabaciones antiguas y testimonios olvidados. Con ayuda de periodistas independientes comenzaron a reconstruir el caso. Al fin, encontraron un correo borrado en un servidor viejo. Si desean mantener el financiamiento público, eliminen a la agente Cortés. No más preguntas. Firmado por un asesor cercano a Arizmendi. Cuando Elena lo leyó, sus manos temblaban. Es la prueba que necesitábamos, dijo Ricardo con voz firme. Es la prueba que puede matarme, respondió ella con un hilo de voz. La audiencia se programó en la Ciudad de México, en un edificio gubernamental rodeado de cámaras y periodistas. Ricardo viajó con Elena y Héctor en el trayecto. El silencio en el auto era pesado. Ella miraba por la ventana con la mente atrapada en recuerdos dolorosos. Hace 5 años entré a estas oficinas creyendo que la verdad bastaba, dijo, y salí convertida en una paria. Ricardo tomó su mano con firmeza. No eres una paria, eres la única que se atrevió a hablar. Cuando todos callaron, entraron al recinto. Los jueces y funcionarios presentes apenas levantaron la mirada. Para ellos era solo otra revisión burocrática, pero para Elena era el día que definiría si seguiría viviendo en las sombras o podría recuperar su nombre. Cuando le tocó hablar, se levantó con un papel en las manos. Su voz era clara, aunque le temblaban las piernas. No necesito disculpas, dijo mirando a los jueces. Solo quiero mi nombre de vuelta, no como empleada inestable ni como estorbo interno, solo como lo que siempre fui. Una investigadora que se negó a callar frente a la corrupción mostró los correos y grabaciones. Los abogados de 1960 Arizmendi intentaron interrumpir alegando que eran pruebas inválidas, pero los periodistas ya transmitían en vivo lo que sucedía. La verdad se propagó más rápido de lo que cualquiera pudo frenar. Horas después, el veredicto llegó. Se anula la suspensión emitida en 2020 contra Elena Ríos. Se reconoce que fue víctima de represalias indebidas. Su historial queda limpio. Elena salió del edificio con el documento en la mano. Ricardo la esperaba en las escaleras. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. «Ganaste», dijo él suavemente. Ella negó con la cabeza. «No gané, solo no perdí otra vez». Ricardo sonrió. A veces eso es más que suficiente. Esa noche el refugio Puerto Esperanza celebró con una fiesta. Café, pan dulce y música suave. Una de las mujeres levantó su taza en alto por Elena, que nunca dejó de decir la verdad, aunque la callaran. Los demás repitieron el brindis entre sonrisas. Ricardo miró a Elena de reojo. Ella parecía incómoda con tanta atención, pero en sus ojos había un brillo nuevo, como si por fin hubiera soltado parte de la carga que llevaba en silencio. Más tarde, en la playa oscura, Elena le entregó a Ricardo una tarjeta de identificación nueva. En ella se les: Elena Ríos, agente investigadora restituida. ¿Volverás al trabajo?, preguntó él. No, respondió ella con una sonrisa tranquila. Ya no necesito un cargo para sentirme viva. Solo necesitaba que mi nombre no siguiera enterrado. Ricardo la miró en silencio, con respeto. ¿Y si no hubieras tenido mi ayuda? Ella sostuvo su mirada firme. Habría luchado sola, pero no tan pronto ni con tanta paz. Él no contestó, solo tomó su mano. Y por primera vez no hubo muros entre ellos, solo dos personas que se reconocían en sus heridas y en la fuerza que habían encontrado uno en el otro. Hagamos otra broma. Para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra taco. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El fallo a favor de Elena Ríos sacudió más que su vida. Los medios nacionales comenzaron a cubrir la noticia de la mujer que había sido borrada del sistema por atreverse a señalar corrupción y que años después había demostrado su inocencia. Sin embargo, ella evitaba entrevistas, reportajes o cámaras. Cada vez que alguien la buscaba, simplemente respondí: no necesito que me vean, solo necesito seguir trabajando. En cambio, las cámaras giraron hacia el senador Arizmendi. Aunque no había una orden formal en su contra, las filtraciones lo colocaban como el responsable de manipular pruebas y usar su poder político para silenciar a Elena. Los periodistas lo acosaban en cada aparición pública. Arizmendi, con su cabello gris perfectamente peinado y su porte arrogante, se limitaba a negar todo con una sonrisa forzada. Son calumnias de enemigos políticos, decía siempre. Yo jamás me involucraría en algo así, pero por dentro sabía que la presión iba en aumento. Mientras tanto, en el refugio Puerto Esperanza, la rutina seguía.
Ricardo había dejado definitivamente los lujos de su antigua vida. Cada mañana lo veían con un mandil de cocina sirviendo desayuno a los niños o reparando las tuberías viejas del lugar. A las tardes lo encontraban organizando donativos o escribiendo propuestas de financiamiento en una vieja laptop que había comprado especialmente para el refugio para él. Cada día allí era un recordatorio de lo que realmente valía la pena. Una noche, después de que todos se habían ido a dormir, Ricardo se quedó fregando los últimos platos. Elena apareció en silencio y se apoyó en el marco de la puerta. No tienes que hacerlo todo tú, le dijo. Él sonrió sin levantar la vista. Me gusta. Hace años que nadie me miraba como un simple hombre que lava platos. Ella lo observó con sus ojos azules, intentando descifrar si hablaba en serio o si era solo otra de sus frases calculadas, pero lo conocía lo suficiente para saber que no era una máscara. ¿Alguna vez extrañas tu vida de antes?, preguntó. Solo a las personas que pensé que eran reales, contestó él. Un silencio suave se extendió entre ellos. Elena se acercó, tomó un trapo y lo ayudó a secar los platos. No dijeron más. A veces el silencio era el lenguaje más honesto que compartían. Días después, un periódico local publicó un artículo sobre el refugio. No hablaba de Ricardo ni de Elena por nombre, pero describía cómo un grupo de voluntarios estaba levantando un espacio para mujeres y niños olvidados. Al leerlo, Elena se inquietó. Demasiada atención atrae problemas, dijo con gesto preocupado. Y también atrae apoyo, replicó Ricardo. Si queremos construir el aula que sueñas para los niños, necesitaremos visibilidad. Ella lo miró indecisa. Había pasado tanto tiempo huyendo que ahora la idea de ser reconocida de nuevo la hacía sentir vulnerable. Una tarde lluviosa, un coche oscuro se detuvo frente al refugio. De él bajó un hombre de traje, con cabello gris y mirada dura. Ricardo lo reconoció de Rodrigo Beltrán, el consejero que había trabajado con Valeria. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ricardo saliendo a su encuentro. Beltrán esbozó una sonrisa cínica. No vine a hablar contigo, Salvatierra. Vine a advertirte. ¿Advertirme de qué? El senador Arizmendi no ha olvidado lo que pasó en la audiencia. Su voz era grave, casi un susurro. Y si sigues apoyando a esa mujer, terminarás igual que ella hace 5 años. Ricardo dio un paso al frente sin apartar la mirada. No me intimidas. Beltrán lo midió con calma. Tú ya no eres CEO de nada. No tienes poder, no tienes influencia. ¿Qué crees que puedes hacer contra alguien como Arizmendi? Tengo algo que ni él ni tú, respondió Ricardo con voz baja. ¿Alguien que ya sobrevivió a todo lo que quisieron? Destruir. Beltrán lo miró unos segundos más antes de regresar a su coche. Elena había observado la escena desde la entrada. Cuando Ricardo regresó, ella estaba pálida. No deberías haberte enfrentado a él, susurró. No me voy a quedar de brazos cruzados. Si intentan tocarte otra vez, tendrán que pasar por mí. Ella lo miró fijamente, como si quisiera creer en sus palabras, pero el miedo seguía ahí. Sabía lo que era que el sistema completo se volcara contra una sola persona. Esa noche la lluvia golpeaba fuerte el techo del refugio. Ricardo no podía dormir. Caminó hasta el comedor y la encontró allí sentada con una taza de café frío entre las manos. ¿Qué haces despierta?, preguntó él. No puedo dormir cuando siento que el pasado está a punto de alcanzarme. Ricardo se sentó frente a ella. No está sola. Ella lo miró con los ojos brillosos. ¿Y si vuelven a intentarlo? ¿Y si me quitan otra vez lo que apenas estoy recuperando? Entonces volveremos a pelear, contestó él sin dudar. Ella soltó una risa nerviosa mezclada con lágrimas contenidas. Hablas como si la vida fuera tan sencilla. No lo es, admitió, pero aprendí que vale más vivir luchando por la verdad que morir rodeado de mentiras. Elena lo miró largo rato. Finalmente se levantó y se acercó a él. No lo abrazó, no lo besó, pero apoyó la frente en su hombro. Fue un gesto pequeño, pero para Ricardo significó más que cualquier declaración. Los días siguientes los rumores crecieron. Arizmendi estaba siendo investigado de manera informal por periodistas y colectivos ciudadanos. Los movimientos en sus cuentas, sus conexiones con Valeria y Beltrán, todo salía poco a poco a la luz. En el refugio, sin embargo, la vida continuaba. Los niños jugaban en el patio, las mujeres aprendían oficios nuevos y Ricardo seguía trabajando en silencio. Una tarde, mientras pintaba una barda, Elena se acercó con un sobre. Llegó esto a tu nombre, dijo. Ricardo lo abrió. Era una invitación a un foro en la Ciudad de México. Justicia reimaginada. Una segunda mirada a la verdad. El organizador era una fundación nueva, financiada de manera anónima, pero él sabía que era obra de antiguos aliados que todavía lo respetaban. Elena lo miró con desconfianza. ¿Vas a ir? No solo voy a ir. Ricardo sonrió de lado. Voy a llevarte conmigo. ¿Para qué? ¿Para que seas tú quien hable? Yo ya tuve demasiados micrófonos. Es hora de que el tuyo no pueda ser apagado. Elena lo observó como si dudara, como si quisiera huir otra vez, pero en el fondo sabía que ese era el siguiente paso. Esa noche, sentados frente al mar, él le tomó la mano. La verdad ya no es solo tuya, Elena. Ahora es nuestra. Ella no respondió con palabras, solo apretó su mano con
fuerza, como quien acepta un pacto silencioso. El auditorio del Centro de Convenciones en la Ciudad de México estaba lleno aquella noche. Más de 200 personas se habían congregado para escuchar las ponencias del evento Justicia Reimaginada, una segunda mirada a la verdad. Entre los asistentes había estudiantes de derecho, periodistas, activistas de derechos humanos y algunas figuras políticas que fingían estar allí por compromiso. El nombre de Ricardo Valverde no aparecía en el programa, pero su mano estaba detrás de la organización. Había financiado el evento de manera discreta, sin aparecer en carteles ni notas de prensa. Esa vez no quería protagonismo, quería que la voz fuera otra. Cuando subió al escenario, el público lo reconoció de inmediato. Vestía su traje gris claro, la misma camisa blanca y corbata tinto que siempre lo habían distinguido en su etapa como CEO. Sin embargo, su mirada ya no era la del empresario frío que imponía respeto, sino la de alguien que hablaba con calma y convicción. Buenas noches, comenzó. Yo solía pensar que la justicia se compraba con los mejores abogados y los informes más limpios. Me equivoqué. Fui traicionado por la mujer con la que iba a casarme, y sin embargo fui salvado por alguien a quien el sistema intentó borrar. El auditorio guardó silencio. Hoy no vengo a hablar de números ni de empresas. Vengo a presentarles a la persona que me enseñó que la verdad no necesita adornos, solo necesita a alguien lo bastante valiente para decirla antes de que sea demasiado tarde. Se hizo a un lado. Las luces se enfocaron en Elena Ríos, que subía al escenario vestida con un pantalón negro, blusa blanca sencilla y un abrigo gris. Su cabello estaba recogido en una coleta baja y no llevaba maquillaje. Aún así, el auditorio entero enderezó la postura. Había algo en la serenidad de sus ojos azules que imponía. Tomó el micrófono. Al principio su voz sonó suave pero firme. Buenas noches, mi nombre es Elena Ríos. Algunas cámaras se encendieron. Los periodistas comenzaron a tomar notas. Hace 5 años fui investigadora en una oficina de asuntos internos. Descubrí pruebas de corrupción y acoso en un caso vinculado a políticos de alto nivel. En lugar de escucharme, editaron los videos, alteraron los documentos y me acusaron de falsificarlos. Fui suspendida, perdí mi identidad, me borraron del sistema. Se escucharon murmullos entre los asistentes. Pasé años trabajando en silencio, escondida, con miedo, pero entendí que no se trata de ser perfectos para hablar, se trata de no quedarnos callados. Respiró hondo y miró al público de frente. Hoy estoy aquí no porque sea más fuerte, sino porque alguien me recordó que la verdad no muere aunque la entierren. El auditorio estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie. Los flashes iluminaban la sala. Ricardo, desde la primera fila, la miraba con orgullo. Por primera vez la veía completa, sin miedo, sin sombras. Al bajar del escenario la gente se apartaba para dejarla pasar. No hubo gritos ni vítores exagerados, solo un respeto absoluto. Ricardo se levantó y la recibió extendiéndole la mano. Ella la tomó sin fingir, sin dudar. La prensa captó el momento, pero nadie intentó etiquetarlo como romance o espectáculo. Sabían que lo que habían visto era algo más profundo. Esa noche, cuando el evento terminó, ambos caminaron por las calles iluminadas del centro histórico. El bullicio de la ciudad contrastaba con la calma entre ellos. «Lo lograste», dijo Ricardo con una sonrisa leve. «No lo logramos», respondió ella. Caminaron en silencio hasta que llegaron a un puente peatonal desde donde se veía la ciudad extendida. Elena se detuvo mirando las luces. ¿Sabes qué pensé cuando subí al escenario? Que si alguna vez volvía a estar bajo una luz así, iba a sentir miedo. Pero no lo sentí. Sentí ligereza. Él la miró con atención porque esta vez no estaba sola. Ella giró hacia él, sonriendo apenas. Exacto. El viento soplaba fuerte, pero por primera vez no sentían que los empujaba hacia atrás, sino hacia adelante. Días después, el refugio se llenó de voluntarios nuevos, jóvenes que habían escuchado el discurso de Elena y querían ayudar. Ricardo los organizaba con paciencia mientras ella dirigía las actividades con firmeza. Poco a poco, Puerto Esperanza dejaba de ser solo un albergue improvisado para convertirse en un verdadero centro comunitario. Una tarde, mientras Ricardo arreglaba la cerca del patio, Marcos llegó en una camioneta. Se había mantenido leal incluso después de la caída de Valeria. «Traigo malas noticias», dijo en voz baja cuando se quedó a solas con Ricardo. Rodrigo Beltrán se reunió con el senador Arizmendi. «Están planeando contraatacar». «¿Cómo?» «Van a intentar desacreditar a Elena. Quieren decir que sus pruebas fueron manipuladas por ti, que usaste tus recursos para fabricar la exoneración». Ricardo apretó la mandíbula. ¿Otra vez la misma jugada? Sí, pero ahora con más cuidado. Ricardo se quedó mirando al horizonte. El refugio estaba lleno de risas y voces. Esa paz era demasiado valiosa como para dejar que la destruyeran. Otra vez. Esa noche, cuando todos dormían, Ricardo encontró a Elena en la playa escribiendo en un cuaderno. «¿Qué anotas?», preguntó él acercándose pensamientos. Cerró el cuaderno con suavidad. «Cosas que no quiero olvidar». Él se sentó a su lado. Beltrán y Arizmendi planeaban
planean desacreditarte. Ella no pareció sorprendida. Siempre lo harán. El poder nunca soporta que alguien que estuvo abajo se levante. No pienso permitirlo. Ella lo miró con ternura, pero también con firmeza. Ricardo, no se trata de que me salves. Se trata de que sigamos de pie aunque vuelvan a golpear. Él asintió despacio. Entonces lo haremos juntos por primera vez. Elena recargó su cabeza en su hombro sin miedo, como si hubiera dejado de huir. El sonido del mar los envolvía y en medio de esa calma juraron en silencio que no volverían a ceder ante las sombras del pasado. Pasó un año desde aquella noche en el foro. La vida en el refugio. Puerto Esperanza se había convertido en un remanso de paz para quienes llegaban buscando una segunda oportunidad. El lugar había crecido. Ahora había un aula pequeña donde los niños recibían clases, un huerto comunitario y un taller donde las mujeres aprendían oficios para independizarse. Ricardo Valverde ya no era el empresario poderoso que los medios solían retratar en el refugio. Todos lo conocían como el hombre que cocinaba, que arreglaba la computadora vieja o que ayudaba a los niños con las tareas. Sus trajes de diseñador habían quedado en el olvido. Ahora vestía camisas sencillas, pantalones de mezclilla y calzado desgastado. Cada mañana, al despertar, contemplaba por la ventana de la modesta cabaña donde residía y veía a Elena Ríos preparando café en la cocina compartida. Ocasionalmente la observaba en silencio, apreciando la calma con la que se movía como si por fin hubiera hallado un lugar al que pertenecía. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Marcos llegó con un sobre en la mano. «Es oficial», dijo con una sonrisa contenida. «El senador Arizmendi fue destituido». Ricardo tomó el documento y lo leyó con atención. La presión pública, las pruebas filtradas y los reportajes de periodistas independientes habían terminado por hundirlo. Arizmendi ya no tenía el poder que lo había protegido durante décadas. Cuando Elena soube, permaneceu en silencio. Caminó até a praia e Ricardo a acompañó. «¿No estás contenta?» Él preguntó. «No sé si la palabra es contentamiento». Ella respondió mirando el mar. «Me quitaron tanto que ahora que la justicia se cumple, no sé qué sentir». Él se acercó un poco más. «Entonces siente serenidad. Eso es más que suficiente». Elena lo miró con sus ojos azules repletos de un fulgor diferente. «Gracias a ti dejé de huir y gracias a ti aprendí a permanecer». El viento soplaba intensamente, pero ninguno de los dos se movió. Ya no había temor, solo la convicción de que lo peor había quedado atrás. En los meses subsiguientes, el refugio se estableció como un punto de referencia en la zona. Voluntarios de diversas regiones del país venían para auxiliar. Una tarde, mientras organizaban donaciones, una niña entregó a Elena un pequeño cartel hecho con crayones. Decía: «Hoy me siento protegida». Elena lo sostuvo con delicadeza, como si fuera un bien precioso. Ricardo la observaba de lejos, emocionado. Esa noche, en la larga mesa del comedor, sirvieron sopa humeante y pan fresco. Ricardo se sentó al lado de Elena. Por primera vez no había nada que justificar, nada que ocultar. Se miraron y ambos sonrieron con esa sintonía que solo surge cuando dos almas superaron la misma adversidad. Al final de la cena, Elena se levantó con un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Lo colocó delante de Ricardo sin proferir una palabra. Él arqueó una ceja divertido. «Con seguridad no tiene nada extraño, solo hielo y confianza». Ella respondió con una media sonrisa. Él tomó un sorbo y soltó una risa suave. «Confianza, algo que jamás imaginé tener de nuevo y que ahora no vas a perder». Ella afirmó con convicción. El refugio estaba repleto de risas y voces, pero en ese instante solo existían ellos dos. No necesitaban promesas ni declaraciones grandiosas. Sabían que lo habían perdido todo y que de alguna forma se habían encontrado entre los escombros. Un año más tarde, durante un encuentro informal en el patio del refugio, Ricardo se dirigió a los voluntarios y residentes. Hace un tiempo creía que el éxito se medía en fortuna e influencia. Estaba equivocado. El verdadero éxito reside en recuperar lo que nadie puede adquirir, la confianza y la verdad. Todos lo aplaudieron. Elena, a su lado, sostuvo su mano. Era un gesto sencillo, pero cargado de simbolismo. Esa noche caminaron juntos por la orilla. La luna bañaba la arena húmeda y el océano murmuraba tranquilamente. Ricardo la miró con franqueza. «Jamás imaginé que la persona que me rescataría sería alguien con un trapeador en las manos». Ella rió discretamente. «Y yo nunca pensé que confiaría en un hombre que un día tuvo todo y lo perdió en un abrir y cerrar de ojos». Permanecieron en silencio, permitiendo que el sonido del mar hablara por ellos. Ricardo se detuvo, se giró hacia ella y respiró hondo. «Elena, lo que descubrimos aquí es más potente que cualquier corporación, cualquier posición o cualquier título. No necesito nada más si estás conmigo». Ella lo encaró fijamente. No respondió con palabras, pero se acercó y apoyó su frente en la de él. Fue el gesto más genuino que podían ofrecer, la certeza de que tras tantas luchas no estaban más solos. El refugio, el mar y las personas a las que decidieron auxiliar eran testigos de una existencia renovada. Una vida donde la veracidad, la credibilidad y la esperanza eran los pilares. La saga de Ricardo
Eduardo Valverde y Elena Ríos no culminó con un anillo o con titulares de revista. Concluyó con algo mucho más profundo. Dos almas que, tras haber sido traicionadas y olvidadas, aprendieron a curarse en conjunto. Y mientras el amanecer clareaba el horizonte, ambos comprendieron que la verdadera fortuna no residía en las cuentas bancarias ni en los acuerdos millonarios, sino en la oportunidad de recomenzar con alguien que no duda en mirarte a los ojos y proferir la verdad. ¿Te gustó esta narrativa? Comparte en los comentarios qué momento más te emocionó y evalúa la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias repletas de emoción. Y si deseas seguir deleitándote, aquí en pantalla tienes otra historia fantástica que seguramente te cautivará desde el principio. Agradecemos tu compañía y nos vemos en el próximo video.